porque han pasado 2 años y, por desgracia, seguimos igual. Las reivindicaciones que pedimos desde la Federación es la seguridad para todos los vecinos de Tarragona. Queremos que el plan secta sea una realidad ya. Nosotros venimos reclamando, como siempre, sirenas. Venimos reclamando que a todo el mundo le llegue, si hubiera cualquier fuga, cualquier explosión, que le llegue directamente un mensaje por el móvil, que creo que hoy en día eso estamos en el siglo XXI y eso tiene que ser algo que debería estar ya. Se pidieron sensores perimetrales, sensores para hacer estudio de lo que sueltan al aire para ver si es tóxico o no es tóxico. Y de momento creemos que se está poniendo, pero se está poniendo con cuentagotas y creemos que la administración va muy, muy, muy lenta. Nos han comunicado que en junio ya estará en marcha el plan de mensajerías. Está de acuerdo. Y ahora se han puesto varios sensores, ¿no? Para medir el cloro, ¿no? Se van haciendo cosas, pero han pasado 2 años y lo que se está haciendo es mínimo. Nosotros le pedimos al ayuntamiento que apriete a la Generalitat, y que la Generalitat apriete al Estado, que al fin y al cabo lo único que pedimos es la seguridad de los vecinos de Tarragona, que todos hagan su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro como movimiento vecinal. No se olvida y seguimos siendo inseguros, ¿no? Es verdad que se está trabajando y que hay que seguir trabajando y que es un trabajo de todo. Y aparte no consiste siempre en el trabajo, también hay que hacer un trabajo cara a los vecinos, hay que informarles, tienen que saber lo que se está trabajando. Aparte ellos tienen que saber cada uno si llegara a ocurrir lo que tenemos que hacer. Nosotros llevemos reivindicando que esto ya debería estar desde los colegios, enseñando a este nuevo grupo de niños que van creciendo qué tienen que hacer si pasara. Y a las personas mayores informarles que no hay que salir corriendo, que hay un plan de confinamiento y hay una serie de medidas que hay que seguir entre todos. Tenemos que aprender a trabajar, pero creo que aquí hay que ponerse todos. Si aquí no conseguimos entre todos que cambiar la perspectiva de inseguridad, tenemos un problema. Y ahora encima nos viene un problema más grande con la mercadería peligrosa por el interior, pues aún agrandamos más la inseguridad de todos los vecinos. Ahora resulta de que nosotros, para ir a coger un tren, vamos a tener que ir a Perafort, a la estación del AVE. Y por Tarragona pasarán trenes de 750 metros cargados con sustancias peligrosas. Es una bomba de relojería por toda la costa que va a pasar. Vamos hablando y vamos recordando que no se olviden de lo que ocurrió con un camión cisterna en el Campi Los Alfaques. Nadie se olvide, y fue un camión cisterna. Pues eso lo vamos a tener cada día. Trenes de 750 metros en principio. Trenes cargados de material peligroso. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Esto es lo primero. Lo siguiente, terminamos con una cosa y seguimos con otra.